Hoy vamos a hablar de Hipólito de Roma, gran orador, escritor muy influyente de su época. Este fue el último cristiano occidental en escribir en griego. La tradición nos dice que nace en Roma a mediados del siglo II, pero por sus fuertes conocimientos de las tradiciones griegas, se cree que es originario de Grecia. Este también fue considerado el primer antipapa por sus fuertes críticas al sistema corrupto impuesto por los obispos de Roma. Este murió reconciliándose con la iglesia en el año 235. Fue considerado como un mártir, por lo que ahora en la actualidad es honrado como un santo. También escribió obras muy polémicas contra los paganos, los judíos y los heréticos. La más conocida de estas es la refutación de todas las herejías. Hipólito, debido a una posición que asumió el Papa Caferino favorable a unos fieles que habían sido traicioneros, apostatando la fe cristiana, negando su religión y sus ideales, a cambio de ellos salvar sus vidas. Esto era una gran ofensa en aquel entonces y Hipólito no admitió el perdón que le dio la iglesia a estos paganos, por lo cual él tildó de corruptos a los papas y a los obispos, y él mantuvo una postura incluso con la llegada del siguiente papa. Toda esta polémica que se generó se engrandeció tanto que llegó a abarcar esferas teológicas. Incluso Hipólito acusaba al Papa de favorecer las herejías, y todo este conflicto que él mantuvo con la iglesia lo obligó a alejarse de la jerarquía eclesiástica, y él optó por liderar su propia consagración por muchos años, hasta la muerte del Papa Calixto I, que fue cuando proclamaron al Papa Ponciano, y sus secuaces al mismo tiempo proclamaron a Hipólito como papa, oponiéndose al legítimo obispo de Roma, y pues sería así como se convertiría él en el primer antipapa de la historia. Muchos años después, un emperador romano promulgó persecuciones a religiones ajenas a las practicadas en su imperio romano, y con todo esto Hipólito fue apresado y enviado a la isla de Cerdaña, convirtiéndolo en un esclavo. Posteriormente, en el año 235, él moriría, y según una tradición se dice que Hipólito fue descuartizado. Él fue atado por las manos y los pies a 4 caballos, y también se dice que por extrañas coincidencias su nombre en griego significa el desatacaballos. Al año siguiente de su muerte, su cuerpo fue trasladado a Roma, donde le dieron cristiana sepultura, y él fue venerado como un mártir, como un santo. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar un poco sobre algunas de las obras principales de Hipólito que han tenido un peso relevante en la constitución de la Iglesia Católica. Una de estas principales obras fue la tradición apostólica, y pues su existencia era conocida, pero se creía perdida hasta cuando a principios del siglo XX nuevos estudios filosóficos pudieron establecer su identidad con la obra conocida como la Constitución de la Iglesia Egipcia. De estas obras existieron numerosas versiones en otros idiomas orientales. Y la importancia de la tradición apostólica reside en el hecho de que este tratado sirvió como base para moldear las costumbres y el derecho de muchas iglesias orientales antes de que el neotestamentario fuera establecido a finales del siglo IV. De estas obras surgieron las constituciones apostólicas de la Iglesia de Siria hacia el año 380. El testamento de Nuestro Señor en Siria en torno al siglo V, y los cánones de Hipólito igualmente en Siria hacia el año 500. La más conocida de sus obras recibió el título de Refutación de todas las herejías en 10 libros. Muchos de estos libros se apoyaron en los pensamientos de Orígenes,
pero el segundo y el tercer libro se perdieron y de ellos no hay ningún rastro ni ninguna prueba de que estos hayan sido completamente escritos y realmente verificados. En el curso de estos últimos 17 siglos, los restantes de los libros desde el cuarto hasta el décimo fueron descubiertos casualmente a mediados del siglo XIX por los griegos, por el griego Minoides Minano, en la biblioteca del 37. Hipólito fue el teólogo más importante y el escritor religioso más prolífico de la Iglesia romana en la época de antes de Constantino. Sin embargo, ha sido desafortunado el destino de su copioso resto literario. Muchas de sus obras se han perdido o son conocidas solo a través de fragmentos dispersos, mientras que muchas han sobrevivido solo en antiguas traducciones a lenguajes orientales y eslavos. Otros escritos están libremente interpolados, pero el hecho de que el autor escribió en griego hizo inevitable que luego, cuando ese lenguaje ya no se entendía en Roma, los romanos perdieran interés en sus escritos, mientras que en Oriente fueron leídos por mucho tiempo e hicieron famoso su autor. Sus obras tratan principalmente sobre varias ramas de la teología. Sus tratados exegéticos fueron numerosos. Él escribió comentarios sobre varios libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muchos de ellos solo existen en fragmentos. El comentario sobre el Cantar de los Cantares, sin embargo, probablemente ha sido conservado íntegro. Asimismo, el comentario existente más completo sobre el libro de Daniel en 4 libros, 8 de sus obras, conocidas por sus títulos, tratan de asuntos dogmáticos y apologéticos, pero solo una nos ha llegado completa en el original griego, y esta es la obra sobre el Cristo y el Anticristo.